Veíamos ahí al presidente Gabriel Boric acompañado de dos ministras de su gobierno, la ministra secretaria general de la presidencia, Camila Vallejo, a su costado derecho nuestro de la pantalla, izquierdo de él, y por otro lado a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola. Vamos a conversar con el ex embajador de Chile en Brasil, además también ex senador de la República, Jaime Gazmuri. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, muy bien. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por estar conectado con toda Latinoamérica a través de D-News para conversar de estas palabras y los actos de alguna manera, las acciones que han hecho en estas últimas horas, mostrar constancia respecto a la decisión de Lula de fortalecer Latinoamérica. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál ha sido la realidad de Brasil en estos últimos 4 años con el gobierno de Jair Bolsonaro y esta retomada, como decíamos, de los vínculos con Iberoamérica? Bueno, la verdad es que lo dijo el presidente Lula cuando fue proclamada, digamos, su victoria en segunda vuelta. En su primera entrevista, Lula dijo: quiero anunciar al mundo que Brasil está de vuelta. Yo creo que es una afirmación política muy fuerte, porque la verdad es que durante los últimos 4 años, Brasil, que es un gran país, todos sabemos, en América Latina, tiene un gran peso regional, pero además tiene un peso a nivel global. Fue un país que se aisló completamente de la comunidad internacional. Y eso no había pasado nunca en la historia política internacional de Brasil. Incluso en los periodos dictatoriales, Brasil nunca estuvo tan aislada como lo estuvo estos 4 años por Bolsonaro. Bolsonaro en la práctica, bueno, confrontó toda la comunidad internacional por su preocupación con el cuidado del Amazonas, que es la mayor reserva de biomasa del planeta, que juega un papel fundamental para enfrentar el proceso del calentamiento global. Se enemistó con prácticamente casi todos los gobiernos de América Latina, rompió la tradicional política de Brasil de cercanía con el África y solamente se entendió bien con Trump, que de alguna manera es su mentor. Derrotado Trump, también entró en una relación muy complicada con la nueva administración de Biden. Y por tanto, Brasil, que es un país que siempre jugó un papel muy importante en la región y en el concierto multilateral, fue casi un paria internacional. Y eso repercutió en América Latina, porque sin un Brasil activo en política latinoamericana y mundial latinoamericana, pierde mucho peso. Claro, estos 4 años. Eso le quería preguntar, porque una cosa es el país, es Brasil efectivamente en el concierto internacional, pero distinto es un Brasil comprometido con Latinoamérica, jugando un rol en el concierto internacional. ¿Qué ventajas tiene para el mundo este compromiso que ha esbozado Lula, como usted bien señalaba, desde que triunfa en el balotaje? ¿Y qué ventajas tendría para Latinoamérica este compromiso, como yo señalo, y este rol que pretende jugar con esta nueva reinserción de Brasil en el mundo? Mira, durante estos últimos 4 años, América Latina ha sido el continente mudo. En un momento donde hay tensiones internacionales muy fuertes, un nuevo cuadro internacional, en nuevas tensiones, como hemos visto con la guerra de Ucrania, una cierta lucha por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y China, un fortalecimiento también de las grandes agrupaciones regionales. América Latina, que es una región muy importante en el mundo, somos 600 millones de habitantes, todos países de desarrollo medio. América Latina no ha tenido voz. Y parte de ello tiene que ver con que el principal país de América Latina estuvo completamente aislado. Entonces, lo que hace Lula es volver a retomar un rol que históricamente tuvo Brasil en América Latina y particularmente en América del Sur, y que con el presidente Lula, en su periodo anterior, fue un elemento muy importante, porque en la tradición internacional brasilera, la unidad, sobre todo de América del Sur, forma parte muy importante de su política exterior. En la práctica, una constante. ¿Qué podría significar eso para el resto de los países de Latinoamérica y de América del Sur en particular, como usted señala? Primero, retomar los procesos alicaídos de integración. UNASUR, que era el espacio de diálogo en América del Sur, prácticamente se desarmó. Hay que volver a reconstruir un espacio de integración y de diálogo político. Hay que fortalecer CELAC. Tenemos que
asumir una agenda que permita, primero, tener voz propia en los grandes temas internacionales y segundo, resolver problemas que cada uno de nuestros países no puede hacerlo. Tenemos, primero, problema de migración. Tenemos un nuevo problema grave de migración en América Latina y América del Sur. Ya no solo de gente que sale de América Latina hacia Estados Unidos, Europa, como fue históricamente, sino que una migración entre nuestros países. Hay 5 millones de venezolanos que han tenido que salir de su país, que bueno, que están en Colombia, están en Perú, están en Chile, en fin. Tenemos el problema sanitario. Nosotros no tuvimos ninguna colaboración en la mayor pandemia que hemos tenido en el mundo. Tenemos industria farmacéutica en muchos países. En vez de integrarnos, salimos todos a competir por comprar vacunas en el extranjero. Tenemos un comercio que fortalecer. Tenemos, como decía el presidente Boric, infraestructuras que nos unan. Somos un país, un continente que todavía está muy poco conectado. En fin, podemos convertirnos en un espacio de integración económica, cultural, científica, comercial, y ese proceso sin duda beneficia a todos nuestros pueblos. No es un puro tema, entre comillas, de diplomacia abstracta. Lo dijo bien el presidente Boric. Claro, efectivamente se ha hablado de dos proyectos muy grandes, muy interesantes. Uno que busca conectar el Pacífico con el Atlántico, ¿no es cierto? Y por otro lado, el corredor bioceánico que pasaría por también Argentina, por Paraguay, y que conectaría a Brasil con Chile. ¿Qué significan estos proyectos? ¿De qué magnitud estamos hablando? ¿Y qué proyección tienen de poder concretarse? Mira, bueno, la verdad es que la necesidad de unir las economías que dan al Pacífico con las que dan al Atlántico es una necesidad fundamental, digamos. Ese corredor de que usted menciona es un proyecto que se inició, digamos, cuando me dio a mí ser embajador en Brasil. Ese es un corredor bioceánico que une el oeste brasilero, el Chaco paraguayo, el norte argentino y va a los puertos del norte de Chile, acá hasta Iquique fundamentalmente. Todo ese sector, esa región que se une de Brasil, del Paraguay y del norte de Argentina, es una región que tiene un intenso comercio con el Asia, con China. Es el área de expansión de la agroindustria brasilera, también de la agroindustria y de la ganadería paraguaya, y por tanto eso va conectando las economías de Brasil, de Paraguay, del norte de Argentina y del norte de Chile en una proyección hacia lo que es hoy día el sector más dinámico de la economía mundial. Eso fortalece la economía de todos los países que están involucrados. Para Chile significa, por cierto, potenciar todo lo que es nuestra capacidad portuaria, nuestra condición de ventana hacia el Atlántico, hacia el Pacífico, perdón, y hacia el Asia. Y por tanto, y así como ese proyecto ya está caminando. Se hizo un puente sobre el río Paraná, se está pavimentando 600 kilómetros de carretera en el Chaco paraguayo, la parte argentina está resuelta, y también el paso de la cordillera en Chile está también hoy día pavimentado. O sea, por tanto, en 2 o 3 años eso podría ser una realidad que funcione. Perfecto. Y así como esa, en nuestra América del Sur, está lleno de proyectos que están en el papel, pero que tienen que ser dinamizados. Para eso es posible con colaboración internacional, acudir a la banca de desarrollo. Tenemos el BID, tenemos la CAF, pero requiere voluntad política muy fuerte, y esa voluntad es la que yo espero que con el reaparecimiento, por así decir, esta vuelta de Brasil, y hay una disposición favorable en Chile, lo hemos visto también del presidente de Argentina, con Colombia, en fin, y tenemos que construir procesos de integración que vayan más allá de los gobiernos de turno. Eso es importante. El mismo presidente Gabriel Boric ha señalado que no le interesa reactivar agrupaciones que tengan una marcada posición política, sino que trasciendan efectivamente. No, tenemos que integrar los países, los estados, los pueblos, las sociedades más civiles. Más allá de quién gobierna. Porque los gobiernos cambian. Claro. Entonces no puede ocurrir el cambio de gobierno, estos procesos de integración no ocurran. Tenemos que establecer
veamos la Unión Europea, cambian los gobiernos, pero Claro. la Unión Europea puede tener tensiones, mayores problemas, pero no se desarma. Aquí hemos tenido en los últimos años una cierta parálisis de organismos, precisamente por los cambios de gobierno que en el mundo contemporáneo son muy rápidos. Claro, y efectivamente tenemos incluso mejores condiciones, tenemos lenguajes más comunes que, por ejemplo, la Unión Europea, donde usted señala no solamente distintas calidades democráticas, distintas No, culturas, distintos idiomas, hay distintas incluso calidades económicas. Nosotros estamos relativamente más pero parecidos. ¿Por qué no podríamos lograrlo? evidente, somos una cierta identidad mundial. Claro. Nos miran como si fuéramos parecidos, más allá de lo que nosotros mismos nos miramos en el espejo. Efectivamente, y eso es bien relevante cuando se habla, como usted bien señalaba, incluso de una década perdida de Latinoamérica, lo que ha causado una merma también o ha contribuido al debilitamiento de las condiciones sociales y económicas que viven las propias comunidades dentro de nuestra región, versus, por ejemplo, cómo han crecido, como usted bien lo señalaba, otras agrupaciones de países en el mundo, incluyendo las africanas, que han estado bastante presentes en las últimas conversaciones diplomáticas multilaterales. Finalmente, es ex senador y además ex embajador de Chile en Brasil, consultarle sobre la aprobación, el agreement, a las cartas credenciales del embajador chileno propuesto para ese país. Sebastián de Polo. Bueno, creo que es una muy buena noticia. Efectivamente, Bolsonaro, el gobierno de Bolsonaro no dio el agreement durante 9 meses, digamos. No tuvimos embajador propiamente en Brasil, lo que demuestra una muestra de cómo Bolsonaro aisló a Brasil, en este caso de Chile, pero era una actitud que felizmente ha sido superada. Y bueno, el agreement fue dado con una extraordinaria rapidez. Claro. El primer día, recién asumido Lula, ya el primer día de Lula en el gobierno, la Cancillería brasileña dio el agreement, y eso demuestra lo que hemos visto en la imagen, incluso de la nota que ustedes reprodujeron en la mañana, y yo creo que entre Chile y Brasil va a volver a construirse una relación de amistad y de colaboración, de entendimiento en materia internacional, de mucha cercanía en las posiciones que tenemos, los temas también multilaterales, que ha sido histórica en la relación entre Chile y Brasil prácticamente desde el siglo XIX, y por tanto estamos retomando el buen camino de la historia. No estamos inventando nada nuevo, sino que estamos reparando una herida que nunca debió abrirse. Bueno, efectivamente las relaciones con Brasil son importantes y así lo han demostrado además la cantidad de jefes de Estado y de Gobierno que han visitado ese país para la asunción del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Recordemos que un presidente en ejercicio, 2 expresidentes de Uruguay en conjunto formaron parte de la delegación. En Chile también asistió tanto Gabriel Boric como el expresidente Ricardo Lagos, de Argentina, de Colombia y de otros países de Latinoamérica entonces y de Iberoamérica, con la presencia del rey de España. También estuvieron presentes en esta asunción de manto, porque es una buena noticia que Brasil se reconecte con el mundo. Muchas gracias, ex senador y, como decíamos, ex embajador de Chile en Brasil, Jaime Gamuri, por esta conversación con toda Latinoamérica. Un abrazo. Muchas gracias.